¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro capítulo de nuestro podcast Replicante. Ya regresando después de un pequeño, pues no sé cómo llamarlo, receso, o nos aventamos un poco largo por ahí el maratón Guadalupe Reyes, porque desde el año pasado que no arrancábamos, pero ya casi estamos en febrero, de hecho. Yo creo que somos de esas personas que dejan su arbolito hasta por ahí de marzo, ¿no? Pero bueno, pues la verdad es que teníamos muchas ganas de regresar y sobre todo porque este programa va a ser un poco especial, llamémoslo así, porque tenemos precisamente un invitado que va a ser, pues no solo nuestro primer invitado del año, sino más bien nuestro primer invitado en general del podcast, ¿no? Que es por ahí José Luis Zapata. Ahorita le estaré platicando, obviamente, pues qué es lo que hace, por qué lo estamos invitando. Pero, ¿cómo estás, José Luis? Hola, hola, bien, aquí estamos padeciendo el frío de la Ciudad de México, pero seguimos vivos. No, qué envidia. Acá, tú sabrás también que aquí en Acapulco el frío es una cosa que no sabemos más bien qué Nos- significa, sí. Pero bueno, también anda por aquí hoy, Manuel. ¿Cómo andas, Manuel? Bien, bien, aquí en nuestro primer podcast del 2022, que esperemos el primero de varios. Un gusto saludar personalmente a José Luis. No habíamos tenido la oportunidad de platicar, pero sí, obviamente había escuchado de ti, pero es un placer tenerte aquí en este, creo, cuarto o quinto capítulo. La verdad ya perdí la cuenta, pero sí, espero que esta sea tal vez, ¿no?, la primera de muchas visitas, ¿no?, que tengas aquí en este podcast. Y pues ya sabes que aquí cuentas con tu espacio, ¿no? Y pues aquí nosotros en Acapulco también sufriendo de frío, estábamos como a 23 grados. Entonces eso para nosotros es como que muy ya con sacar nuestra chamarra, ¿no? De los vaqueros de Dallas Sí. y aprovechando, ¿no? Pero bueno, un gusto estar aquí con ustedes. Fíjate que aquí cuando, ahorita tengo, por ejemplo, poner así una más de ejemplo, mi ventilador en el 1, entonces la verdad es que aquí cuando el ventilador no está en el nivel 3 es porque está haciendo frío. Entonces, para que se den Sí, por ahí sí, una idea. bien, Pero bueno, estamos igualitos. sí, exactamente. Platicándoles de por qué tenemos hoy con nosotros a José Luis. Pues vaya, José Luis es un escritor, digo, ahorita nos va a estar platicando. Y precisamente tienes un libro, José Luis. No sé si es el único, creo que no, pero ahorita nos contarás. Pero específicamente del que hablo, se llama Nadie duerme con ropa en Acapulco, precisamente. Y está, vaya, pues como lo dice el nombre, es un libro de ciencia ficción que está ubicado en Acapulco. Entonces, creo que en prácticamente todos los capítulos que habíamos tenido, de alguna u otra forma habíamos hecho alguna referencia a la cuestión de la ciencia ficción, pero tratada desde el punto de vista de lo local, ¿no? Recuerdo por ahí con Ángel cuando platicábamos en el capítulo de Cowboy Bebop, que por ahí se mostraba Nueva Tijuana, ¿no? Y resulta que Nueva Tijuana es lo mismo, es Tijuana, es el mismo fondo sepia, pero nada más con naves espaciales, ¿no? Y de repente platicábamos también cuando decíamos el capítulo de La Llegada, que resulta que pues la llegada de los aliens era pues en Estados Unidos y por ahí había uno en Venezuela, pero por ahí se veía que era un caos, o sea, entonces como esta cuestión de la representación que tienen pues, nuestros ámbitos locales, específicamente nosotros tres ahora nos toca que de alguna u otra forma somos acapuqueños, si no me equivoco, tú, José Luis, también me imagino que por libro lo conoces bastante bien acá, viviste acá, no sé si naciste aquí, pero bueno, precisamente platícanos un poco de tu libro y sobre todo nos gustaría creo que oír la cuestión de cómo es eso de imaginarnos la ciencia ficción, o sea, todo lo que esto implica, pero no, ya no nada más de que pase, pues ya sabes, en Nueva York y todas las cosas que ya conocemos de Occidente, digamos, sino cómo hacerlo desde lo local. Platícanos de entrada un poco de tu libro y cuéntanos un poco eso. Y pues mira, como ya dijiste, es un libro de cuentos de ciencia ficción ambientados en Acapulco, pero si nos ponemos un poco estrictos, no es, bueno, ustedes van a saber mucho más de un montón de géneros de ciencia ficción, ¿no? Pero digamos, no es estrictamente ciencia ficción, sino yo lo considero como un poco de ficción especulativa que, digo, vamos a generalizar y es lo mismo, ¿no? Mm. En este caso, este libro trata sobre qué pasaría si, ¿no? Esto que se puso ahorita de moda también con tanto en la literatura como con las series de Marvel. Y lo que yo hago es preguntarme qué pasaría si existiera un sistema de transporte colectivo como el metro, pero en Acapulco. ¿Qué pasaría si por fin tuviéramos un equipo de primera división con un estadio para albergar un mundial en Acapulco? ¿Qué pasaría si existiera un rascacielos
que sea el más grande de toda Latinoamérica en Acapulco, ¿no? Entonces, es un poco jugar con eso, con responder esta pregunta basándose en el comportamiento, pues, también del pueblo acapulqueño, ¿no? Porque es un poco la crítica, ahora hablando dentro de los temas del libro, es un poco también la crítica hacia la modernidad, ¿no? Porque siempre nos venden esta idea de modernidad como, no, pues ahora tienen Metrobús, ya vamos a ser más modernos, ¿no? Porque vamos a tener un transporte colectivo con aire acondicionado. O vamos a abrir calles y vamos a meter tuberías para la modernidad, ¿no? Al fin y al cabo, la modernidad no depende de lo que construyas, ¿no? Sino que la modernidad tiene que ver con el comportamiento de tu sociedad. Así es que, pues sí, más o menos por ahí, andeando por encimita, de eso va el libro. Sí, fíjate que yo ya tuve la oportunidad de leerlo, digo, de entrada, ya tenía por ahí ganas. Y efectivamente, una de las cosas que obviamente, como dices, que más me gustó y sobre todo viniendo desde lo que decías de la parte de lo que entendemos como ciencia ficción, es precisamente eso, o sea, y es algo que también creo que es importante rescatar, o sea, que lo que entendemos como ciencia ficción, o no solo eso, sino como futuro, o sea, cuando nos imaginamos el futuro, de repente es muy fácil imaginarnos, o más bien nos imaginamos ese futuro que nos dicen que debe ser, ¿no? O sea, todos seguramente tenemos una imagen de cómo es el futuro, ¿no? Y ya lo hemos platicado aquí antes, ¿no? Puede ser que sea, ya sea un futuro distópico, donde todo está oscuro y hay luces neón, etcétera, pero carros voladores, güey. O otro futuro más, no sé, de robots, etcétera. Pero entonces, me gusta mucho que en realidad lo que hace el libro es como que aterrizarlo un poco más, o sea, es decir, si hablas de un futuro, y creo que específicamente eso es lo que toca la parte de ciencia ficción, hablas de cosas que efectivamente pueden pasar, como dices, la cuestión del metro aquí en Acapulco, ¿no? Que a lo mejor en otras ciudades, tú que estás en México, que puede parecer la cosa más absurda del mundo, pero aquí en un espacio más local, pues sí sería un avance que digas, oye, pues ya estamos en otro nivel, ¿no? Entonces, como esa cuestión me agrada bastante, insisto, o sea, cómo empezar a quitarnos un poco, o no quitarnos, sino cómo imaginamos esa cuestión del futuro y de la ciencia ficción, pero desde un punto de vista local. No sé cómo veas tú, Manuel. Bueno, sí, también tuve la oportunidad de leer los primeros tres cuentos, bueno, son cuentos, ¿no? Si no me equivoco. Los primeros tres cuentos, llegué hasta el cuento del título del libro, de Nadie duerme con ropa en Acapulco. Y sí, más allá de que sea ciencia ficción, igual yo también tal vez me quedé con esa idea al principio de leer el libro, porque primero lo había leído Gabriel, después me comentó, y ya fue que yo empecé a leerlo. La verdad no tuve oportunidad de terminarlo porque apenas empecé antier, entonces por otras actividades no pude terminarlo, pero sí me quedé al principio con esa idea de que era ciencia ficción, pero ya al irlo leyendo, pues no es tanto así ciencia ficción, ¿no? Sí trata de un futuro tal vez ambientado en lo local, y esa es la parte que se me hace interesante, pero sí se me hace una propuesta, ¿no? Que está alejada de lo que hemos visto, tal vez, ¿no? En los medios de comunicación, ¿no? Esos ambientes futuros, ya decía Gabriel, ya sea distópico o sea futurista, siempre se ambienta en las principales metrópolis, ¿no? Digamos Nueva York, Londres, París, Ciudad de México, ¿no? Tal vez si bien nos va, pero es muy difícil encontrar esas propuestas. Y digo, tal vez, y la segunda pregunta o la segunda cuestión que te dijo Gabriel es cómo te imaginas ese futuro, y digo, tú ya nos vas a comentar más, pero yo creo que tal vez ayude el hecho de que pues tú conoces mucho la ciudad, ¿no? Se nota al leer las páginas de tu libro que sí conoces tal cual los puntos de la ciudad, ¿no? Los puntos más característicos, incluso algunos puntos, ¿no? Pero bueno, tú ya nos responderás eso, pero creo que sí se nota que tú conoces la ciudad. Obviamente, pues has vivido aquí. Este, Como dice Gabriel, no sabemos si naciste aquí o no, pero bueno, nosotros pues también tenemos aquí prácticamente toda nuestra vida, y conocemos también los puntos de la ciudad. Y que no es tan difícil, ¿no? Porque pues en sí relativamente Acapulco es una ciudad pequeña, ¿no? Sí. Entonces, sí, no sería tan complicado ese aspecto.
Pero sí, la verdad, el libro, la propuesta en sí de hacer un futuro ambientado desde un contexto local, pues sí, se me hace de entrada muy interesante y creo que no, o al menos no hemos buscado bien, o al menos no nos, o no hemos encontrado, o ya sea cine, ya sea libros, o, o cuentos o relatos que tiendan a eso de futuros ambientados desde el local, pero esta es una propuesta interesante que creo que valdría la pena que se pudiera replicar tal vez en otros ámbitos locales, ¿no? Pues sí, Sí, si nos y cuentas, fíjate, perdón, rápido, justamente lo que ibas a decir y que nos contaras un poco cómo fue ese proceso a lo mejor de generar esas ideas. A mí me interesa en particular eso porque justamente es lo que platicábamos, ¿no? O sea, eh, ¿cómo pasaste a decir, bueno, a lo mejor esto es lo que podría pasar o cómo fue un poco eso? eh, cuando planeé escribir el libro, estaba viviendo en Acapulco. Eh, a mí me tocó la prepa, me tocó ir en el centro y yo vivía por La Salle, completamente del otro lado. Entonces, al mismo tiempo que estuve estudiando la prepa, fue cuando empezó el Acabús, ¿no? Ujú. Entonces, pues ustedes recordarán todo el caos que se armaba cuando estuvieron abriendo calles y calles y calles y metiendo tuberías y no cerraba ninguna, ¿no? Entonces yo me aventaba en un trayecto que duraba, no sé, 45 minutos por ser en camión. Yo me aventaba hasta 2 horas, ¿no? Entonces llegaba súper hambriento a mi casa y enojado y acalorado y todo, ¿no? Entonces, y todo esto fue por el Acabús, ¿no? El famoso progreso. Eh, a partir de ahí nació la idea. Yo dije, bueno, imagínate, y ahí fue lo que les decía hace rato, ¿no? De contestarse preguntas. Dije, ¿qué pasaría? O sea, imagínate el caos si un día construyeran el metro aquí en el puerto de Acapulco, ¿no? Entonces a partir de ahí se vino toda esta idea. De hecho, el libro antes se llamaba Metropulco, así. Cuando me gané la beca del PECDAC para escribir el libro, el proyecto se llamaba Metropulco. Ya después, cuando pasó por varios procesos de selección, incluso cuando estuvo seleccionado por Tierra Adentro, por el Fondo Editorial Tierra Adentro, todavía se llamaba Metropulco. Ya en el último proceso de edición del libro fue cuando le cambiamos el título. Pero sí, o sea, todo empezó por ese caos que literalmente yo viví y además de eso, también tuvo que ver que yo me mudara a Ciudad de México. Yo soy acapulqueño, yo nací en Acapulco, desde que nací hasta los 18, que fue cuando me vine a estudiar a la Ciudad de México. Pues obviamente yo no conocía estos grandes edificios, ¿no? Como los que están en Reforma, o estos edificios tan bonitos como los que están en el centro de la Ciudad de México, ¿no? Así es que yo creo que los primeros meses, cuando salía acá en Ciudad de México, pues siempre estaba así, ¿no? Viendo para arriba. Eh, un poco también eso fue lo que inspiró, ¿no? O sea, fíjate cómo te estoy diciendo. Ahí está el cuento de Metropulco, ahora te estoy hablando de edificios grandes, que es el cuento de De Acatorre, ¿no? Acatorre. Y así exactamente, fue como se fue dando. Lo de los charales de Acapulco, por ejemplo, el estadio que se abandonó, que está Claro. ahorita en posesión del narco, ¿no? O sea, son varias cositas que se fueron agregando, pero siempre con la misma idea, ¿no? Y que creo que siempre ha sido una misma idea, siempre, de que Acapulco está en decadencia y tenemos que volver a sacarlo, ¿no? ¿Cómo lo sacamos? Pues no sé, con algo, ¿no? Un estadio, un edificio gigante, la Secretaría de Salud, ¿no? Cosas así. Y fíjate que, eso no sé si lo conozcan, pero hay un cuento de Ray Bradbury que se llama El zorro y el bosque. No sé si alguna vez lo han leído o lo conocen. No lo he leído, pero medio ubico. No, Bueno, realmente no. ese cuento yo lo leí cuando estaba en la universidad y me sacó de mis casillas porque es un cuento de ciencia ficción de Bradbury de viajes en el tiempo y está ambientado en Acapulco.
Órale. O sea, esto viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, el cuento está bien padre porque se trata de una pareja que viven en el futuro. eh, Obviamente es un futuro destruido, arrasado por la guerra y cosas así, pero cuando los obreros de una gran bomba que están construyendo piden vacaciones, no las piden del lugar, sino que se van de vacaciones en el tiempo, ¿no? Entonces, esta parejita se fue de vacaciones a Acapulco en los años 30, ¿no? Digamos, la época de esplendor Claro. de Acapulco. Y entonces ahí se desarrolla todo, ¿no? No les voy a contar el final porque si hay como una epifanía así muy padre. Búsquenlo, está en internet completo. Se llama, ¿cómo les dije? El zorro y el bosque, Ajá, ¿no? sí. De Ray Bradbury. Entonces, eso también fue pues un boom en mi cabeza de decir, qué chido, o sea, en Guerrero tenemos la particularidad, y creo que nos los han dicho mucho, de que parece que escribimos costumbrismo, ¿no? Porque siempre escribimos como la historia del abuelito Ujú. comiendo Claro. relleno, ¿no? Cosas así. Así no nos salimos de nuestras casillas, como, como para escribir otra cosa, ¿no? Fantasía, ciencia ficción, narcoviolencia, cosas así. A pesar de todo lo que tenemos en Guerrero, no escribimos sobre eso. Entonces, pues, cuando metí mi proyecto para el PECDAC, fue eso también, ¿no? O sea, querer escribir ciencia ficción, ficción especulativa, desde el puerto, cosa que creo que no se había hecho, ¿no? Ahorita hay un proyecto en el FONCA, sí, de Oliver Terrones, y creo que está escribiendo ciencia ficción también. No sé si sea dentro de lo local, o sea, ambientado en Ujú. Acapulco, en Guerrero o algo así. Pero creo que el proyecto va sobre ciencia ficción también y es por parte de otro acapulqueño. Y fíjate que justamente ahorita que platicabas eso, o sea, efectivamente, hablando desde el punto de vista, tú hablas desde la parte literaria, ¿no? Pero en general creo que no solo literaria, o sea, en cualquier otro tipo de obras como películas, series, de repente sí nos cuesta como trabajo, no, o no sé, al menos esa impresión me da, como imaginarnos a ese México en esos ámbitos, ¿no? O sea, creo que en cualquiera con nosotros cuando pensamos no sé, por hablar de algunos clichés, ¿no? La llegada de un extraterrestre. Pues de repente lo que nosotros imaginamos es, bueno, va a llegar efectivamente a, pues, a Estados Unidos seguramente, es más, va a llegar a Nueva York, al centro, porque además, pues, ya saben exactamente dónde llegar y van a hablar en la ONU, ¿no? Por decir una tontería, ¿no? Pero de repente nos cuesta como que mucho trabajo y no solo eso, sino también como a veces pensamos que si lo hacemos tiene que ser como por aquí decimos medio tropicalizado, ¿no? Yo voy a recordar algo que cuando justamente le estaba platicando a Manuel el otro día que estábamos hablando del libro, le dije, oye, pues es un libro de cuentos de ciencia ficción en Acapulco. Y lo primero que me dijo, digo, yo sé que lo decía de broma, ¿no? Pero lo primero que me dijo, entonces van a ser robots en chanclas o qué. Y bueno, o sea, de nuevo, yo sé que eso es broma, ¿no? Pero sí como que es como que a donde va nuestra mente cuando decimos, bueno, ciencia ficción en Acapulco, no, seguramente no va a hablar cosas así de viajes en el tiempo o así, o sea, más bien va a ser una cuestión. Entonces, de repente, no es que esto esté mal, o sea, de nuevo, está perfectamente bien, pero sí nos cuesta un poco de trabajo eso, ¿no? Y sobre todo, seguramente, y a lo mejor preguntarle a ustedes, toda la imagen que tenemos, o más bien no hay tantas imágenes de lo que tenemos aquí en Acapulco, ya ni se diga, pero en México, sobre cómo es la ciencia ficción, ¿no? De nuevo, yo recapitulando un poco, por algunos que veía, recuerdo mucho, de nuevo, hace dos programas que hablábamos de Cowboy Bebop, que se muestra la ciudad de Nueva Tijuana, que además está en otro planeta, ¿no? En un asteroide, no recuerdo. Entonces llegan las personas de los protagonistas, que además pues, es un anime, bueno, está basado en un anime, y llegan a Nueva Tijuana y resulta que Nueva Tijuana es exactamente igual que lo que se imagina una persona afuera que es Tijuana, es decir, están personas en cantinas, y hay burros y está todo, ya sabes, el filtro sepia, pero pues están en un asteroide y ellos llegan en una nave espacial, ¿no? Y ya es como que, bueno, pues sí, o sea, no está representando nada, ¿no? O sea, volvemos un poco a eso de cómo imaginarnos ese tipo de cuestiones desde el punto de vista local. Creo que lo que haces tú y me gusta bastante es como que empezar bueno, vamos a ver, el avance no tiene que ser ya de entrada, aunque sí por ahí, tampoco por hacer spoilers, pero me parece que tus cuentos van como digamos que de más adelante en el tiempo hacia atrás.
sí pones un escenario así ya, el primer cuento que es como que muy, no sé cómo decirlo sin entrar a spoiler, pero pues que ya es como medio dramático, por decirlo así, ¿no? Pero entonces, esa cuestión, ¿no? De cómo nos imaginamos y sobre todo nosotros desde aquí, cómo quitarnos esa cuestión de que la ciencia ficción no pasa aquí, o sea, que esa cuestión del futuro solo pasa, pues vaya, creo que a veces nos creemos mucho esta cuestión de que el tercer mundo y entonces, pues nosotros somos tercer mundo, pues aquí ¿qué hacemos? Aquí nos queda, como decías tú hace rato, hablar sobre pueblos, sobre eso. De nuevo, no está mal, ¿no? Y tenemos una gran literatura en eso y somos muy buenos en cosas así, pero ¿cómo quitarnos un poco esa cuestión de que la ciencia ficción, pues también puede pasar aquí, o sea, con sus particularidades además? Eh, fíjate, hay dos cosas con respecto a esto. Ahorita está de moda la ciencia ficción, no sé por qué, o sea, no sé por qué retomó, pero está de moda, ¿no? Y sobre todo está de moda la ciencia ficción, no sé si se le diga así, me voy a inventar ese término, la ciencia ficción descolonizada, ¿no? Hmm. Es justo lo que estás diciendo, ¿no? Que ya las cosas no se dan en Nueva York, no se dan en Tokio, esas cosas, ¿no? Y sobre todo, lo que está jalando mucho, o lo que llama más la atención, es que hay ciencia ficción africana, ¿no? La UNAM está estudiando mucho eso, creo que hay hasta un coloquio, hubo, no sé, o va a haber, no sé, pero está llamando mucho la atención eso, la ciencia ficción sudamericana y la ciencia ficción africana, ¿no? Que es completamente diferente, o más bien es el contrario de imaginar una invasión extraterrestre en Washington. Claro. Y por otro lado, pasa una cosa bien curiosa. Esta película de Matt Damon, donde Elysium, Ujú. ¿se acuerdan de esa película, Elysium? Pues resulta que en la película era Los Ángeles en un futuro, ¿no? Y era todo gris, todo feo, todo jodido y todas esas cosas. Pero la grabaron acá en el borde de Oaxaca, ¿no? O Ujú. sea, y yo me acuerdo que cuando vi eso dije, ah, mira, entonces nosotros siempre hemos estado adelantados, ¿no? Sí. Siempre hemos sido el futuro y no nos hemos dado cuenta. Eh, sí, ¿no? Siempre la decadencia, ¿no? O sea, representar un futuro decadente y te vas a grabar un lugar que actualmente está decadente, ¿no? Pero bueno, sí, fíjate que sí, como dice José Luis, sí, sí creo que que está teniendo a lo mejor, como dice, un boom, o un nuevo boom, la ciencia ficción. Ya es que tuvo su punto a lo mejor más alto, a lo mejor en la década de los 80, digo, no sé si me equivoco, pero a mi parecer así es, pero también yo creo que también tiene que ver precisamente, ¿no? Con esa palabra que dijiste de colonizado, ¿no? Ahorita sí hay una corriente, sobre todo en América Latina, un movimiento fuerte de descolonización, ¿no? Esa parte de querer, digamos, quitarnos esa hegemonía de Occidente para dar pie a nuevas realidades. Entonces, yo creo que tal vez en el marco de ese nuevo movimiento que se ha estado gestando bueno, desde los 90, los 80, ¿no? Pero ahorita ha tenido fuerza, ¿no? Con autores como Boaventura de Sousa Santos, Amartya Sen, Franz Fanon, ¿no? Por citar algunos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que en ese contexto se está como que retomando tal vez la ciencia ficción, pero desde el punto de vista de otras realidades, ¿no? Desde un punto de vista más local, desde otro punto de vista para poder visibilizar esas realidades que por años fueron invisibilizadas, por así decirlo. Pero sí, yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Y sobre todo porque al final de cuentas, algo que a lo mejor me quedó mucho en la cabeza y precisamente de un por ahí un taller de novela específicamente que también a lo mejor te nos platicas un poco de lo que más haces, pero que precisamente por ahí nos conocíamos. Digo, no fue contigo el taller, pero fue otro maestro que nos decía que una de las partes importantes de la ciencia ficción tiene que ver con el dilema, o sea, el dilema moral que se trae. Y al final de cuentas, pues los dilemas no son los mismos, o sea, para nosotros estos dilemas, lo que decía Manuel, o sea, seguramente serán muy diferentes, ¿no? Y entonces es por eso que a lo mejor las historias que concebimos,
pues no tienen que ver con el hecho de, pues necesitamos un héroe que vaya y que desvíe un meteorito, no sé, por poner de nuevo un ejemplo. Y si no tienen que ver con a lo mejor otras cosas, si estamos en ese proceso como de no sé si descubrir o redescubrir, digo, no es que sea nuevo, ¿no? Y no es que sea algo que apenas estemos dando cuenta de que la influencia que tenemos externa nos ha permeado, ¿no? Eso tiene mucho tiempo. Pero al menos en esta parte del ámbito de ciencia ficción sí es como que interesante ver esa parte de redescubrir esa cuestión de cuáles son nuestros dilemas, por llamarlo así, y entonces cómo contamos estas historias a partir de eso, o sea, sobre todo esta cuestión de los futuros, y justo eso que decías de lo del borde de Chekhov, me parecía interesante de esta cuestión de casi que para ir al futuro tienes que primero ir al pasado, ¿no? O sea, una cuestión así rara, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, al final de cuentas, mucho de lo que hablas en el libro son como que cosas locales, son problemas locales, pero al final también son problemas que son, no sé cómo decirlo, como universales. O sea, vaya, tampoco es que nada más sea en Acapulco y que la gente, si tú no vives en Acapulco, el libro no te va a resonar en nada, ¿no? Al contrario, es como que cómo encontramos esa identidad, pero también que se sienta que esos problemas sí nos conciernen, ¿no? Porque al final de cuentas, pues obviamente sabemos que si de repente llega un meteorito y caiga en Nueva York o caiga en Chile, como la última película de Netflix, o caiga donde sea, pues nos vamos a destruir a todos, sí, y puedes decir, bueno, es un problema para todos. Pues claro que es un problema para todos, pero y a lo mejor entrando un poco en eso, seguramente no es lo mismo cómo lo vamos a manejar nosotros que como lo van a manejar allá. Por poner un ejemplo, cuando hablábamos de la película La Llegada, ¿no? Decíamos, oye, pues sí, imagínate que lleguen una civilización y que traigan un arma, lo que quieras, pero que no lleguen en Estados Unidos, donde tienen la capacidad de infraestructura para decir, a ver, vamos a organizar aquí, vamos a traer expertos, etcétera. Imagínate que los aliens, voy a ser un poco especulativo, pero que estos seres pues no lleguen a ese lugar porque pues a lo mejor no nos conocen y nada más aventaron ahí por ahí la nave y pues cayó, ya no digamos Ciudad de México, ¿no? Cayó aquí en Acapulco o cayó, no sé, en Guadalajara, X, o vamos a otra cosa, o sea, acá imagínate acá en una población rural de la Costa Chica, o sea, que ya ni dijéramos Acapulco. Entonces, la problemática seguramente sería muy diferente, o sea, tendría que empezar a ver, ya no es una cuestión de casi cómo resolvemos en el mundo. O sea, primero, ¿cómo resolvemos nosotros eso? ¿Tenemos infraestructura para eso? O sea, ¿cuánto se tardaría algo así es más, hasta podría ser que no nos demos cuenta, ¿no? Yo recuerdo ahorita rápido, acabo de leer la parte la novela de la Guerra de los Dos Mundos. Y justamente cae, digo, sin entrar en spoiler, porque es lo primero, pues cae la nave en una especie de poblado a las afueras de Londres. Y de repente es como que pasan 2 días. Digo, obviamente ahí estamos hablando de 1900, ¿no? La tecnología no es igual. Pero pasan 2 días y apenas como que se va enterando. Entonces imagínense que de repente cae acá, de nuevo una localidad acá. Pues lo que nosotros esperamos es, bueno, aquí ahora va a llegar Washington a salvarnos esto. Pero pues de entrada eso no se puede porque pues hay problemas acá de soberanía, etcétera, etcétera. O sea, esa cuestión de imaginarnos ese tipo de cosas, porque insisto, la problemática sería diferente, o sea, las cuestiones a las que nos enfrentamos es completamente diferente y creo que de ahí es donde pueden surgir como que muchas de estas cuestiones de ideas, aprovechar un evento como este, que es al final de lo que se sirve la ciencia ficción, que es como este tipo de eventos, pero para representar una realidad actual. O sea, no son problemas del futuro, lo que te hace ver la ciencia ficción es problemas de ahorita, pero de alguna manera exponenciados, ¿no? Entonces no sé cómo ven esta cuestión precisamente de cómo imaginamos este tipo de cosas, pero un poco regresando a lo mismo desde aquí. Pues mira, no nada más ocurre en la ciencia ficción, es cosa de la narrativa por todos lados, ¿no? Cine, cómic, videojuegos, lo que tú quieras. Y digamos, la teoría de eso se remonta hasta Émile Zola, el francés, finales del siglo XIX, que decía, él hablaba de la novela experimental, es decir, coloca a un personaje vamos a tomar tu ejemplo, ¿no? Coloca a Jacinto de Coajinicuilapa y Jacinto se encuentra con una nave o una piedra o un Venom, lo que tú quieras. Obviamente no vamos a hablar de la misma historia que si pasara en
en el día de la independencia, ¿no? O en la llegada, ¿no? No van a llegar aquí los tanques gringos, es más, ni siquiera creo que los tanques mexicanos llegarían, ¿no? No, literalmente no Que, pueden llegar. O sea, si no llegan los camiones ahorita, los tanques literalmente no llegan. exactamente, ¿no? Entonces tendría que Jacinto dependiendo de la personalidad de Jacinto, de la condición de Jacinto, de los individuos que estén cerca de Jacinto, es ahí, a partir de ahí que se desenvolvería esa historia, ¿no? O sea, eh, mmm, la narrativa puedes armar, son como recetas, ¿no? O sea, échale 2 pizcas de limón y una de sal y échale tequila y ya, ¿no? O pues sí, ¿no? O sea, se puede hacer combinaciones de todo. Y eso es parte de la literatura contemporánea, además. ¿Cómo se le llama? Auro Zavala la clasifica como la literatura clásica moderna, posmoderna, la posmoderna, ¿no? O sea, de que es posible dentro de nuestra literatura, dentro de nuestra realidad, que caiga un meteorito con un Venom en Coajinicuilapa y que Jacinto tenga que lidiar con esa cosa, ¿no? Claro. Entonces, esos son los dilemas posmodernos y regionales, ¿no? Entonces, eso es lo que hace interesante todos estos experimentos, todos esos experimentos narrativos que pues nos pueden dar hasta el infinito y más allá, ¿no? Sí, 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 creo que, como dices, ¿no? Sí, depende cómo se lleve a cabo la narrativa. Ya, digamos, tomando el mismo ejemplo que dices de Jacinto de Coajinicuilapa, y lo que decía Gabriel es que qué pasaría si no sé, un monolito, ¿no? Del espacio cayera, ¿no? Ahí. O como dices, un simbionte, ¿no? Algo así, un organismo así. No sé cómo se llame. Pero yo creo que a lo mejor ya, digamos, como diciendo que de lo que de verdad pasaría, tal vez, lo que yo creo es de que sí, tal vez Jacinto pueda desarrollar una historia y se puede desarrollar una historia en torno a la persona de Jacinto y su relación con ese objeto extraño, ¿no? Pero a fin de cuentas eso pues llegaría a ser tal vez noticia regional, después sería noticia estatal, después noticia nacional, y entonces ya el Estado lo tomaría como realmente un asunto de Estado. Entonces no solamente sería el Estado mexicano, entonces ya vendría Estados Unidos con su autoproclamación de yo tengo que ver en todos los asuntos de importancia internacional y entonces ahora sí ya mandaría a su personal, ¿no? Aquí a investigar qué es lo que pasa. Yo creo que tal vez, si en un hipotético caso que llegaría a pasar, yo creo que tal vez sería así, ¿no? Sería un asunto de índole internacional, no importando dónde, dónde caiga, ¿no? Siempre y cuando sea algo que competa a todas las naciones o a las naciones poderosas, ¿no? Que tengan, digamos, una amenaza sobre la estabilidad económica mundial y política. Entonces yo creo que esos son asuntos internacionales y entonces yo creo que eso es lo que pudiera pasar o digamos poniéndonos un poco más realistas, yo creo que tal vez podría pasar eso, ¿no? Pero digo, como dices sí, sí, ya si se desarrolla una historia entre Jacinto de Cuaji y el objeto en sí y su relación con él, pues sí, también es válido, ¿no? Y creo que es mucho mejor para poder atender lo local, ¿no? Y es mucho más rica, ¿no? O sea, que a mí Sí. se me haría mucho más interesante la historia de Jacinto. Sí, 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 a mí también, de hecho, o sea, ya saliéndonos de los clichés, ¿no? Y de todo eso, ¿no? Exacto. Sí, No, y a mí ¿sabes de quién lo acuerdo. hizo? ¿Sabes quién lo hizo muy bien? Ahorita me acabo de acordar. La película de Sector 9. Ese es un gran ejemplo de esto que estamos hablando, porque y creo que lo mismo lo dicen en la película, ¿no? O sea, no es un alien, bueno, no es una nave en Nueva York, es una Ujú. nave en Johannesburgo, en África, ¿no? Y entonces lo meten ahí los dilemas que está sufriendo, un poco la metáfora, ¿no? De los Ujú. blancos contra los negros y también de las supersticiones que todavía se siguen presentando en esas sociedades y de los ejércitos por pago y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es como un ejemplo de lo que estamos hablando, ¿no? Los dilemas locales de Sudáfrica mezclados con este suceso extraordinario de la ciencia ficción y haciendo la crítica a la sociedad actual, ¿no? Claro, porque al final de cuentas las condiciones son, o sea,
de nuevo, ese problema se transforma, porque lo que hacías, Manuel, es decir, bueno, ya cuando llega un punto así, es fácil imaginar, pero al final de cuentas creo que eso es ya imaginarlo desde el punto de vista occidental, o sea, como nosotros mismos esperando a que, bueno, en algún momento lo van a resolver esas personas que saben, ¿no? Digo, yo sé que no, pero hay como que muchas otras cosas antes de eso, o sea, imagínense, por un poco el tema que tocaba la cuestión de la llegada, creían que era un arma, ¿no? Y una de esas armas hipotéticas de repente cayó en Venezuela. Y entonces pues, justamente hablamos, o sea, imagínate que nada más fuera una y que sí se están peleando ahorita el poder económico y bélico y mundial, China y Estados Unidos, pero de repente llega un arma o si no quieres un arma, un conocimiento que nos haga avanzar enormemente, pero que no llega a unas ciudades, llega de nuevo aquí en México, en Coajiniculapa, en Acapulco. Entonces, puede ser que esa cuestión ni siquiera llegue a desarrollarse porque aquí el problema resulta que pues cae en un lugar, por ejemplo, que está controlado por el narco y resulta que pues nadie entra ahí y de repente se pierde. O sea, hay como que un montón de historias previas o resulta que sí lo encuentran, pero pues lo encuentra y de repente llega a la presidencia municipal, no por poner X, ¿no? O sea, no hablando de esta, sino en general. Y pues ahí dicen, no importa, eso no importa. O sea, un poco, no sé si vieron apenas la cuestión, la película esta de Netflix, que precisamente es una sátira, la de No miras hacia arriba. Digo, de nuevo, está ubicada ya, pero un poco regresando a eso. Pues resulta que esta persona estaba en elecciones y dice, bueno, pero eso no me importa ahorita, o sea, dice, oye, pero ¿cómo? Pues esto es una nave espacial, un arma mundial. Pero primero necesito resolver esta cuestión imagínate acá, pues, la gente seguramente no pediría, aquí en Acapulco específicamente, oigan, resuelvan esta cuestión del alien. No, resuelvan primero el agua. O sea, y casi como, ¿en qué quieren que gastemos nuestros recursos? ¿En investigar eso o en que haya agua? En que haya agua. Y no sé, o sea, es a lo que voy, como que estas historias, hay un montón de factores que, que a lo mejor de repente nos cuestan trabajo imaginarnos, pero que si ya nos aplicamos a una realidad, a cómo vivimos, van a saltar. O sea, de nuevo, eso es por poner un ejemplo ultra dramático, ¿no? Lo que decíamos. Pero a lo mejor pueden ser cosas no tan grandes, ¿no? Justamente un poco lo que regreso a lo que es tu libro, ¿no? El simple hecho de poner aquí en Acapulco, en una ciudad que no es tan grande, un metro, pues de repente te hay un montón de implicaciones que a lo mejor no las imaginas al principio. Cuando alguien te dice, oye, ¿qué tal si construimos un metro? Se oye bastante bien. Pero hay todo como que hay toda una cuestión atrás, ¿no? Y eso es un poco lo que en general a mí, como dicen, nos interesa. Y también creo que ayudaría, digo, justamente tú tienes mucho más conocimiento que nosotros, seguramente, José Luis, de esas cuestiones, ¿no? De cuentos, de libros, de series, etcétera. Pero al final de cuentas, creo que también sería interesante, no nada más para nosotros y para los que escuchan, sino en general, una forma como de precisamente llamar la atención, no solo ya hacia la ciencia ficción, sino en general, como que ubicarla en aspectos locales. O sea, como que de nuevo, cuando tú veas este problema, seguramente nos pasó con ese libro a los dos, Manuel, de repente leías, bueno, va por la avenida Costera Miguel Alemán, y entonces ya lo ubicas, y entonces eso hace que te enganches más, ¿no? Entonces como que también una forma de enganchar más a personas aquí, pues obviamente contando historias de las que nos podamos, entender, ¿no? De las identificar, claro. Bueno, sí, y lo que decías, ¿no? Me quedé con esa cuestión de qué pasaría si un evento de esos viene o pasa en época electoral, ¿no? Aquí en Acapulco, imagínate, ¿no? Con todo el relajo que se hace y con toda la grilla, ¿no? Digo, cuando estabas platicando de eso, de la película, sí me quedé con eso, ¿no? ¿Qué pasaría que si fuera así, ¿no? Imagínate, ¿no? Los de aquel partido, no, es que pues no me interesa, ¿no? No, entonces hay que aprovechar esto, porque eso nos puede dar más votos, ¿no? Y tráete a esta doña Juanita de la colonia para que también se venga la líder y todo eso, ¿no? Lo primero que Pero sí, sería, a ver, pensando esto. ¿cuántos aliens dices que llegaron? 80, pídeles sus cifres y diles que voten por vosotros. Casi sería algo así, ¿no? O sea, entonces Por ejemplo, son 80 votos más. Señales, Ajá. por ejemplo, la película Señales no podríamos vencer a los aliens porque nunca hay agua en Acapulco, ¿no? Eso sí. Exactamente. Ahí digo, pues podríamos aventar a la playa tal vez, ¿no? Pero pues, Sí, pero y recordando esa película de Señales también, digo, creo que eso también está ambientado desde lo local o tal vez pretende ser así,
obviamente es una granja en Estados Unidos, son personas que viven bien, ¿no? Son totalmente personas que nos imaginamos de cómo son, ¿no? O sea, que están atendidas en ese primer mundo, en ese mundo occidental, ¿no? Pero, y retomando el ejemplo de Don Jacinto de Coajinicuilapa, con lo que yo comentaba de que, bueno, a lo mejor ese asunto hipotético ya tendría que ser un asunto de Estado, un asunto internacional, pero en ese lapso, y era también lo que estaba comentando José Luis, se puede dar una historia, ¿no? Una historia muy, muy interesante sobre la relación entre pues, don Jacinto y el objeto extraterrestre, no sea lo que sea. Entonces, a partir de eso, o en ese entre pies, sí se puede, entre tiempo, perdón, sí se puede llevar a cabo una historia súper interesante, que a final de cuentas, como dice José Luis, a mí también se me haría mucho más interesante que caer en ese cliché de que, bueno, ya vienen las potencias y toman el asunto en sus manos y vemos qué pasa, ¿no? Para que ellos lo resuelvan. Sí, pues insisto, yo creo que es eso. Aquí justamente hemos platicado y nos ha tocado de los episodios irnos a clásicos, pero también, y es algo que decía, o sea, la verdad es que, por ejemplo, justamente preparando este taller, y a lo mejor no tengo yo tanto conocimiento, pero de repente me costaba como trabajo de entrada imaginarme, no sé si te pasa a ti, Manuel, seguramente, o sea, como que dices, bueno, ciencia ficción ubicada, ya no hablemos en Acapulco, en México, y como que no se me veían cosas a la mente, digo, obviamente conocía tu libro, ¿no? Pero fuera de eso, entonces no tenemos como que esa, insisto, no sé si llamarlo cultura, pues no creo que sea eso, pero esta cuestión de como que nos limitamos, no sé, o sea, como si no nos diéramos permiso a nosotros mismos de imaginarnos esos futuros, ¿no? Porque incluso ahorita cuando hablamos de eso, lo hablamos desde un punto de vista de qué absurdo sería eso, ¿no? O sea, sería casi como una sátira al género, ¿no? O sea, si nosotros ponemos, regresando al ejemplo, un robot en chanclas, sí sería un libro de ciencia ficción, pero sería una sátira sobre la ciencia ficción. Cuando en realidad creo que también se puede construir ciencia ficción de nuevo, hay infinidad de subgéneros, ¿no? Tanto dura, digamos, que ya tiene que ver con cuestiones de físicas, etcétera, o más suave, etcétera, pero que no necesariamente tenga que ser una ciencia ficción, insisto, como sátira. O sea, sí retomar las historias y los dilemas locales, pero que también seamos capaces de imaginarnos estas cuestiones de manera seria, por decirlo así, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos para convencernos a nosotros mismos? Leí hace rato un artículo, precisamente entrando en esta ciencia ficción, de unas personas mexicanos que escribían y que justamente decían eso, ¿no? Que de repente ellos se dieron cuenta que en sus relatos utilizaban a los mexicanos no como los inventores de estas cosas, sino como los que usaban estas cosas, ¿sabes? O sea, como que sin darse cuenta ellos seguían como que siguiendo esa línea. Y es a lo que voy, o sea, digo, en lo particular que estoy tratando también como de escribir historias de ciencia ficción, es un poco difícil eso, o sea, como que cómo te convences a ti mismo de que esta historia sí puede pasar, o sea, de que a lo mejor en México, sí, en la UNAM de repente alguien inventa una máquina del tiempo, o sea, y que no tiene que ser una sátira de una máquina del tiempo de nopales como los memes del Politécnico, o sea, porque solemos mucho hacer eso, ¿no? O sea, y seguramente todos lo sabemos, solemos como que ya no hablemos a ridiculizarnos un poco en ese sentido, o sea, como sí, exactamente, caricaturizarnos, o sea, en el sentido de, bueno, sería bastante chistoso que un mexicano descubriera una máquina del tiempo. Sí, sí, por supuesto, pero también creo que hay un espacio para una ciencia ficción, en este caso en particular, que pueda ser seria, ¿no? O sea, ¿cómo ves esa cuestión, José Luis? Mira, para empezar, digamos, buscando los orígenes, creo que en México no nos tomamos la ciencia ficción en serio, porque pues estamos bastante atrasados en cuanto a ciencia, ¿no? Sí, claro. Entonces, cuando se empezaron a escribir los primeros relatos de ciencia ficción, en los 50 por ahí, o a 30 más para atrás, ¿no? Bueno, la guerra de los mundos más para atrás, ¿no? Bueno, pero digamos el boom, ¿no? El boom de los 50 claro. de la ciencia ficción, pues, o sea, Acapulco en los 50 era una albercota nada más, ¿no? O sea, tenía 10 edificios y solamente venían acá por la naturaleza, a mojarse, a acabarse a los pez vela, cosas así, ¿no? No había ciencia en realidad. No sé si había universidades. El Aguagro se creó en el 60, ¿no? O sea,
en los 50 no había universidad en Guerrero. La Ciudad de México, pues probablemente era lo más moderno, pero tampoco se comparaba, ¿no? Entonces, sí, para empezar, no tenemos la tradición de la ciencia ficción, porque cuando empezó, pues aquí no había ciencia. Luego, eh, perdón. Luego, cuando se empezó a, digamos, a tomar un poco más en serio, ¿no? Porque de cierto modo, y si ustedes no están de acuerdo, pues también se vale. Lo que hace Asimov, lo que aparece en Yo Robot, sigue siendo como muy infantil, ¿no? Como muy sencillo, muy, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero entonces, cuando llega Bradbury o Kadik, hacen una ciencia ficción completamente distinta, más sesuda, más filosófica, ¿no? Entonces, eh, no sé quién estaba en México tratando de escribir ciencia ficción, no sé, o sea, si me preguntas autores de ciencia ficción mexicanos, yo ahorita me pongo a pensar en los contemporáneos, ¿no? Alberto Mm. Chimal, Bef, ¿cómo se llama? Pepe Rojo, Pepe Rojo, creo que sí. Ahora, una cosa muy curiosa también, ¿no? Este Pepe es de Chilpancingo, es de Guerrero, ¿no? Ujú, Una cosa más curiosa, porque es cosa de la realidad, el primer astronauta mexicano era de Chilpancingo. ujú. Dime si eso no suena como mucha ciencia ficción, Sí, ¿no? O sea, claro. imagínate, estamos en otro universo en donde la ciencia ficción sí se toma en serio, ¿no? Y entonces alguien decide hacer un cuento de que el primer astronauta mexicano nació en una capital chiquititititita de un estado marginado del país, ¿no? Diríamos, eso es exactamente lo mismo que robots en chanclas, ¿no? Bueno, no eran robots en chanclas tal cual, eran personas con indumentaria de cyberpunk y en chanclas, eso sí. No, oye, pero No. si esto sí, sí, yo igual y podríamos hasta cambiar el nombre del podcast. Suena bastante bien así, ¿no? O sea, como para que sepan de qué va. Robots en chanclas se me oye bastante bien. Ajá. No, sí, mira, y lo que comentabas, ¿no? Sí, a nosotros nos cuesta mucho imaginarnos, ¿no? Esos futuros, ¿no? Crear esas historias de ciencia ficción. Yo voy a eso como por un tema cultural, ¿no? Porque siempre, bueno, nosotros siendo países de la periferia, tercer mundo, o como le quieras llamar, obviamente estamos subyugados a la hegemonía dominante, ¿no? De los países de Occidente. Entonces, siempre lo que nos han dicho, lo que hemos visto en medios o lo que nos han vendido, es de que nosotros aspiramos a ser como esas potencias, ¿no? Entonces, el futuro está allá. Entonces, por eso es que el futuro siempre nos lo imaginamos así, ¿no? O sea, o en esos lugares, o como en esos puntos geográficos, ¿no? Este, igual creo que en el caso de José Luis y su libro, pues la torre, porque nosotros aspiramos a tener una torre alta, ¿no? O sea, ¿qué más? El metro, ¿no? Aquí propio en Acapulco, que digo, no sé si técnicamente sería factible por cuestiones de humedad y todo eso, ¿no? Y aparte, pues, está muy chiquito Acapulco, Cuando leas el pero cuento te vas a dar cuenta. vemos, bueno, pero vemos el futuro siempre hacia esos puntos, ¿no? O sea, no tanto vemos el futuro como una cuestión de tiempo, sino a lo mejor como una cuestión espacial, ¿no? O sea, geográfica, ¿no? Entonces nosotros aspiramos a ser como ellos, entonces al momento de nosotros tal vez viviendo y habiéndonos desarrollado en países de tercer mundo, en Latinoamérica, etcétera, pues nos es muy difícil imaginar un futuro, pues aquí desde el local, ¿no? Precisamente por esa cuestión cultural que nos han venido. Es que siempre el futuro debemos verlo hacia allá, ¿no? Es que tienes que tener tantos edificios, tantos rascacielos, no sé, incluso creo que aquí en Acapulco medimos el desarrollo, o en los pueblos se mide el desarrollo en cuestión de cuántos otros tienen, ¿no? Entonces es una cuestión, creo, totalmente ridícula, pero así lo vemos, ¿no? O sea, ¿qué decimos cuando, bueno, en mi experiencia pues siempre he ido a bastantes pueblos, ¿no? De aquí de Guerrero, y ¿qué es lo que siempre decimos? Este pueblo no tiene ni siquiera ni un Oxxo, ¿no? Entonces no ha llegado la civilización allá, ¿no?
Entonces es esa cuestión cultural, esa cuestión hegemónica que nos han vendido, y por eso es muy complicado para nosotros imaginarnos un futuro desde lo local, ¿no? Entonces siempre que pensamos en cuestiones de ciencia ficción, en cuestiones futuras, pues siempre nos remitimos hacia las grandes ciudades, hacia esas urbes que tienen la ciencia, el avance tecnológico, los medios técnicos para realizar ciertos procesos, que tienen incluso pues la infraestructura ya hecha, ¿no? Entonces sí, yo creo que atiende más a una cuestión cultural que el por qué nos es difícil, obviamente más no imposible, imaginarnos un futuro desde lo local. Pero al final de cuentas, digo, la ciencia ficción la solemos obviamente relacionar mucho con el futuro, ¿no? Pero entonces lo que digo es que al final de cuentas, esas personas, cuando Wells imaginó, o más bien escribió La Guerra de los Mundos, pues al final ese futuro tampoco existía, vaya, ¿no? Él lo imaginó, entonces a lo que voy es que sí, creo que tiene que ver más con esa cuestión como de atrevernos, por decirlo así, porque al final de cuentas, yo sé que es difícil imaginarnos aquí, pero hay un futuro ahí que vaya, que lo tenemos que imaginar, vaya, o sea, que no existe, ni ahorita, ni en Estados Unidos, ni en otro lado. Ajá, sí. Pero digo, en ese ejemplo que dices, obviamente él partió desde una base, ¿no? O sea, y esa base siempre es el presente, es el entorno en el que nosotros nos desarrollamos, es esa base a partir del cual pues nos imaginamos el futuro. Obviamente nosotros ahorita nos estamos imaginando el futuro tal vez mucho mejor y con mayor precisión a como se lo imaginaban los expertos en las grandes urbes allá por los años 80, ¿no? Porque nosotros, en nuestro entorno, en nuestro desarrollo, en nuestro día a día, pues ya usamos muchísima más tecnología que la que ellos habrán usado en toda esa década, ¿no? Entonces, partes de una base, entonces a partir del presente, el que tienes, obviamente, y todo eso se relaciona pues con los conocimientos que tienes, con pues, modos de vida, costumbres y todo eso, a partir de eso, pues ya te creas una idea de un futuro. Entonces, como dices, Wells pues, se imaginó sobre una base ya bien establecida, obviamente muchísimo más adelantado de lo de su época. No, y claro, y además porque al final de cuentas, si lo hemos platicado antes, por ejemplo, contigo, Manuel, es que al final de cuentas el futuro te lo imaginas, es más bien un presente avanzado, o sea, cuando se imaginaba Wells la cuestión de los mundos, se imaginaba cosas que él veía, o sea, todavía se imprimían periódicos, por ejemplo, ¿no? Cuando imaginó a Asimov, utilizaba cosas que él conocía. Cuando vemos la película, no sé, de Volver al Futuro, se habla de patinetas todavía, o recuerdo la película de Blade Runner, que fue el primer que hablamos. Cuando entran al edificio de la policía, todavía hay ventiladores de piso. O sea, a lo que voy es que al final... todavía la tecnología es muy análoga, ¿no? Muy mecánica todavía, ¿no? Sí, y eso que tiene que ver con... Ya es un poco difícil. Claro, o sea, que al final de cuentas lo que imaginamos como futuro sigue siendo un presente exponenciado, o sea, es imposible imaginar, ¿no? exacto, no imaginarnos un futuro pues real, que al final de cuentas, como dices, tiene que partir de una base. Pero yo rescato mucho eso que dices creo que al final de cuentas, no sé qué opines, José Luis, se habla mucho de la globalización y como algo malo, obviamente, y etcétera, y eso, pero al final de cuentas también eso nos permite que ahora esas cosas que a lo mejor no teníamos acceso, como dices, cuando se escribió en los 50 la ciencia ficción en Acapulco seguramente o en México, no teníamos forma de enterarnos de ese tipo de cosas. Ahora, sin embargo, tenemos la capacidad de, desde nuestra casa ahorita, ver lo que hizo, por ejemplo, el CERN, ¿no? Que dividió moléculas, etcétera. Entonces ya hay como un acercamiento a esa cuestión bueno, ya tenemos una base para imaginarnos, que a lo mejor no es nuestra base, ¿no? No está pasando aquí en la UAGRO, pero sí ya tenemos ese acceso. Entonces creo que eso de alguna forma, y a lo mejor puede ser un poco parte del hecho de lo que decías, de que hay un renacimiento de la ciencia ficción local. Creo que eso ayuda mucho a eso. O sea, al final de cuentas ya tenemos acceso a esas cosas, a esa tecnología, al menos acceso desde el punto de vista de lo que vemos, ¿no? Entonces ya sabemos que se están haciendo cosas ahorita simplemente con esta cuestión de las compañías que están ya yéndose al espacio, ¿no? De manera turística. O Tesla, que ya sabemos que tiene, está haciendo carros que se van a manejar solos, ¿no? O sea, es algo lo que ya sabemos. Entonces, a partir de ahí, creo que ya eso nos permite tener esa base para imaginarnos cosas. Lo que sigue ahora es cómo imaginarnos eso aquí, ¿no? O sea, cómo no... Creo que
puede ser a lo mejor un error que alguien cometa, que si vamos a hacer ciencia ficción, y pues de todos modos la voy a hacer en Estados Unidos, ¿no? Y decir, pues voy a escribir eso. Pues no, al final de cuentas, ¿cómo le hacemos, cómo ocupamos eso? Pero también cómo incluimos como que esa parte de nuestra esencia, o sea, de nuestras costumbres, ¿no? Sin caricaturizarlo, o sea, sin llegar a hacerlo así. Creo que esa es la parte difícil en realidad. Creo que esa es la parte importante también, ¿no? O sea, que debemos decir, ¿no? Tampoco el caricaturizar, satirizar, tampoco es que sea arte menor o algo así, ¿no? El Quijote Claro. es una sátira de las novelas de caballería y ahora es la obra más importante de todo el universo. Pero fíjate que ahorita que estaban hablando de Wells y el futuro, o sea, el vato también hizo algo muy, muy, muy inteligente, ¿no? O sea, se aventó en la máquina del tiempo, que el tipo viajaba al futuro y había modernidad, viajaba más futuro y había más modernidad, pero viajaba todavía más al futuro y regresamos a las cavernas, ¿no? Regresamos a los monstruos que le tienen miedo al fuego y ahí está entonces el punto filosófico, ¿no? El eterno retorno de que siempre estamos haciendo lo mismo, siempre estamos haciendo lo mismo y al final vamos a regresar a lo mismo exactamente. Los temas en la literatura son muy pocos, las historias en la literatura son pocas también. Simplemente hay que buscar la forma de contar diferente algo, ¿no? O sea, la invasión de los extraterrestres en Nueva York. O sea, ¿qué más podrías decir sobre la invasión de los extraterrestres en Nueva York, ¿no? Probablemente algo interesante salga de la invasión de los extraterrestres en Coajinicuilapa, ¿no? Es creo que en tu comentario anterior diste en el clavo de que este nuevo boom, este resurgimiento de la ciencia ficción habla de que estamos todos conectados, de una sociedad global que probablemente en el pasado se consideraba ciencia ficción y que ahora es nuestra realidad, ¿no? Entonces, hasta nosotros mismos ya nos convertimos en ciencia ficción y se volvió ciencia, ¿no? A mí me gusta el ejemplo de Gravedad porque, pues, Gravedad no es ciencia ficción, Uh-huh. es algo, es una película realista, ¿no? Eso Sí. podría pasar. Presente, ¿no? O sea, sí, claro. Sí, exactamente. Entonces, también eso nos da como un mensaje de que, eh, pues, esto avanza, ¿no? El tiempo y el universo están avanzando y como dice la otra película, ¿no? Hasta que el destino nos alcance. Ya muchas cosas nos han alcanzado. Es nuestra hora o nuestro tiempo de hacer otras cosas diferentes. Sí, exactamente, digo, como dices, parece ya cliché en este momento, pero toda esta cuestión de que el futuro nos está alcanzando, es verdad, o sea, al final de cuentas creo que a todos nosotros, digo, hablo de nosotros tres específicamente, nos tocó esta generación del cambio, ¿no? O sea, de pasar, digamos, casi de una realidad análoga a una digital. Bueno, por ahí creo que tú eres más joven que nosotros, dos, así que igual y te estoy metiendo en donde no te toca, pero a nosotros nos tocó esta cuestión de todavía, sin llegar de nuevo a clichés, los teléfonos con cable, etcétera, ¿no? Pero entonces, pues sí, o sea, al final de cuentas vemos un montón de historias que antes parecían increíbles, o sea, que antes parecían irreales. Simplemente la cuestión seguramente del viaje al espacio, pues antes podría ser algo ridículo, ¿no? O sea, cuando habla Wells de eso, por regresar al ejemplo, pues habla bueno, están en Marte estas personas y nada más avientan cosas, ¿no? Y bueno, o sea, en ese momento era como que, vaya, el viajar de manera interplanetaria es una cosa increíble, ¿no? Ahorita nos estamos viendo como que, pues no sé, probablemente en unos 50 años, tal vez sea la cosa más normales, ¿no? O sea, que ya haya una cuestión de, no, vámonos de luna de miel al espacio, ¿no? O sea, etcétera, ¿no? Entonces sí nos está alcanzando eso. Creo que eso es algo que en general, pues, nos puede servir para mucha conversación. Pero ahora lo que dices tú también es, José Luis, o sea, pues cómo seguimos avanzando en eso. O sea, al final de cuentas,
ahora qué es lo que podemos crear que ahorita parezca increíble, pero que en un futuro pueda parecer algo así. O sea, creo que ese es también uno de los grandes retos de la ciencia ficción. Es algo que en lo particular a mí es una de las cosas que me gusta, ¿no? Esta cuestión de cómo le hacemos para imaginar esas cosas. O sea, para que en un futuro, creo que a lo que alguien aspiraría de que quiera crear ciencia ficción, bueno, no sé si todos, pero a lo mejor hablo desde el punto de vista particular, es como que de repente en 200 años diga alguien, pues es que hace 200 años esta persona escribió esto y fíjate que ya se lo imaginaban, ¿no? O sea, lo que decimos ahorita de Asimov, cuando habla de robots y de inteligencia artificial, o lo que decimos de muchas otras historias, ¿no? Entonces, esa cuestión, o sea, ¿cómo le hacemos para imaginarnos más allá de lo que hay ahorita? O sea, ya los robots ya no es algo, como decía hace rato, ya no es algo increíble, o sea, ya es algo, si bien pues todavía no casual, pues sí ya vemos a cada rato noticias de robots que ya crearon, que están hablando, ¿no? En 10 años seguramente, pues así como la película, no tanto la novela de Yo Robot, ya nos encontraremos con, bueno, sí, también la novela, los cuentos, nos encontraremos con robots que ya están cuidando a los niños, ¿no? Que ya sirven como niñeras, etcétera, ¿no? Entonces, pues nada, eso, o sea, como que, ¿cómo hacemos? Digo, al final de cuentas, ¿qué más nos podemos imaginar, no? Bueno, como comentaba anteriormente, siempre partimos de la base, ¿no? Entonces, como también decía, siempre esos futuros o esos futuros imaginarios, pues no son futuros, ¿no? Son presentes, pero tal vez le añades más cuestiones tecnológicas, ¿no? Entonces, ahorita, pues ya estamos viendo, ¿no? Todas esas bases, creo, en las noticias que se van dando. Por ejemplo, lo de Neuralink, ¿no? Con Elon Musk, o sea, es algo que a lo mejor hace 10 años era difícil de imaginar, ¿no? Ahorita ya se están haciendo pruebas, ya van avanzando en esas investigaciones que pronto van a ser realidad todo eso, ¿no? Lo mismo de la inteligencia artificial, ¿no? Comentábamos aquella vez sobre la primera ciudadana, ¿no? Robot, Ajá. que ya tiene ciudadanía árabe Israelí, creo, ¿no? Algo así. saudí, si no me Ujú. equivoco. Bueno, de allá de Medio Oriente, pero bueno, hace 10 años creo que eso estaba muy, muy difícil de imaginar, ¿no? Entonces, ahorita ya tenemos tal vez una base un poco más sólida que hace 10 años. Entonces, a partir de eso, nos toca a nosotros imaginarnos todas esas cuestiones. Platicábamos contigo, Gabriel, ese día pues, sobre las cuestiones del metaverso, ¿no? Y las implicaciones económicas que podría tener, ¿no? ¿Cómo sería el sistema económico, el sistema de producción mundial a través o en un metaverso, ¿no? En un universo como ese, ¿no? Comentábamos que tal vez pudiera ser el mismo sistema económico de aquí, de la realidad, pero extrapolado hacia allá, ¿no? Digo, esa es una de las opciones. Pero a final de cuentas, es muy difícil de imaginarlo, pero siempre, siempre vamos a partir de la base que ya tenemos. Y ahorita, pues te digo, esa base ya se incrementó con respecto de hace 10 años y no tengas duda en que pues, dentro de 5 años va a ser una cuestión totalmente diferente. Sí, exacto. Pues bueno, para ir concluyendo, pues de entrada, gracias por aceptar la invitación, José Luis. La verdad es que creo que estuvo bastante buena la plática en sentido. También, antes de que se nos olvide, pues, coméntanos un poco dónde pueden encontrar tu libro específicamente. No sé qué otras cosas estás haciendo por ahí, dónde te pueden seguir, etcétera. Sí, no, antes que nada, pues gracias a ti por la invitación. Siempre me gusta participar en estos espacios. Y pues creo que los podcasts es una parte de ciencia ficción, ¿no? Imagínense un programa de radio que puedes escuchar cuando tú quieras y donde tú quieras. Mm. Eh, este Orson Welles estaría maravillado, ¿no? Sí. Sí. No, en mi libro ahorita tenemos ejemplares físicos. Salió en septiembre, pero se nos agotó en octubre porque estuvimos en la Feria del Libro del Zócalo, entonces ahí volaron los ejemplares. Pero ya tenemos ejemplares físicos. Si están en Acapulco, la librería donde encuentran el libro se llama El Librero de Nabokov. Ahorita está en el Zócalo, calle La Paz 190, primer piso. Creo que se van a cambiar, pero ya les estaremos
dando esa información. Oye, ahí Lo pueden rápido, buscar en Facebook. nada más como consejo, diles que pongan un letrerito o algo, porque le contaba a él que casi me pierdo ahí buscando el libro. Pero bueno, nada más como cuentas. Por eso se van a cambiar. Sí, qué bueno. Pero Arriba. lo pueden buscar en Facebook. Ahí está el librero de Nabokov. Ahí, si se cambian, pero le pueden escribir al tipo, es un buen tipo, les puede dar las instrucciones, ¿no? Ahí está el libro en Acapulco. Acá en Ciudad de México lo vamos a estar moviendo, al menos ahora que estoy yo acá. Yo no vivo acá, ya estoy en Morelos, pero ahora llevo casi un mes acá en Ciudad de México, pues lo estoy moviendo. Nos pueden escribir directamente a la página de Reverberante, que ahorita tenemos un problema, un problema de igual como de ciencia ficción, que nos hackearon la página y entonces está como administrador un tipo de Canadá. No sé qué pasó ahí, pero vamos a estarlo resolviendo. Me pueden buscar a mí en Facebook, así, José Luis Zapata, para ponernos de acuerdo. O bien, la más fácil, y si no están en ninguno de estos puntos, es la versión digital. Si acostumbra a leer en el celular o tienen un Kindle o una tableta, se puede comprar a través de todas estas plataformas grandes, sea Amazon, Google, Gandhi, Sótano, Casa del Libro en España, etc. Incluso el Netflix de los libros como Storytel o Bookmate. Ahí está el libro disponible, lo pueden comprar a mitad de precio porque no es libro físico. Pero pues las opciones están ahí. Para mí es muy, muy grato que se me lea, que le guste a la gente lo que estoy escribiendo. Y pues nos podemos ubicar por estos medios electrónicos, honrando un poco lo de la ciencia ficción. Sí, claro. Sí, pues igual repito, agradecerte, y yo te diría que ya no los vea como problemas, más bien velos como ideas para nuevos cuentos, ¿no? O sea, imagínate que, no sé, se me ocurre que de repente tu vida te la hackea alguien en tu metaverso y ahora la controla un güey en Canadá. Pero bueno, no, la verdad es que sí, y no nada más lo digo porque estén como invitados, sino creo que al revés, porque me gustó el libro, fue que se me vino la idea de invitarte. Entonces, la verdad es que el libro está bastante bueno. No tienen que vivir ni conocer en Acapulco, aunque ayuda mucho. Pero en general, lo que les decía, o sea, muchas veces, y me incluyo, lo que decía hace rato, ¿no? Nos gusta a lo mejor el género, es otros, y de repente, lo de siempre, ¿no? Solemos ser, pues no diría que malinchistas, porque no es algo a propósito, pero de repente nos cuesta trabajo a veces reconocer o incluso conocer nada más de autores, de cosas que se estén haciendo en México. Entonces, la verdad es que esta es una excelente oportunidad. La verdad es que vale la pena el libro. Ya nos dijiste dónde lo podemos encontrar. Y pues, a ver, esperemos el siguiente ahí con el cuento de Robots en Chanclas o de Mi vida por un güey en Canadá, algo así, ¿no? Sí, dicen que en Guerrero casi no se escribe sobre subgéneros, es decir, sobre ciencia ficción, sobre fantasía, sobre novela policial y ese tipo de cosas, ¿no? Apenas en un taller en el que estoy con Omar Nieto me estaba diciendo que los guerrerenses tenemos muchos espacios desaprovechados porque al contrario de los del norte, que te escriben una novela súper chida en un espacio completamente árido donde no hay nada, nosotros tenemos mucho y no hemos sido capaces de escribir esa gran novela, ¿no? Entonces, también la invitación es que son autores guerrerenses, que no les dé miedo salirse del cubito, ¿no? Del cubito de autor guerrerense y que cuentes las tradiciones del pueblito, ¿no? Sino tratar de transgredir un poco, que creo que esa es la palabra, ¿no? Transgredir tu realidad, tu entorno, para tratar de escribir lo mejor, la mejor historia, digamos, la mejor historia guerrerense. Sí, oye, y justamente hablando de eso, y antes de que se me olvide, también que nos cuentes un poco lo que estás haciendo con Reverberante. Digo, porque precisamente nosotros, o la forma en la que te conocimos fue a través de algunos talleres que por ahí hacen,
para escribir, ¿no? Puede ser cuentos, novelas, ahorita tienen, si no me equivoco, uno de minificción, etcétera. Entonces, que nos cuentes eso y sí, yo rescato mucho que dices, o sea, no nada más si te gusta la ciencia ficción, consúmela y consúmela local, pero además si tienes por ahí la idea, y ahí sí me incluyo de escribir, pues sí, que de alguna u otra forma haya también esas herramientas, ¿no? Entonces, no sé si nos puedas contar ahí un poco lo que haces con Reverberante, sobre todo por si alguien está interesado en eso. Sí, sí, claro. Ahorita tenemos disponibles 4 talleres. El primero va a ser el de minificción, que va a empezar en febrero, en la segunda semana, segundo sábado de febrero. También vamos a tener disponible el mismo taller de cuento, un taller de lectura y redacción y un taller nuevo que hemos estado que queremos lanzar, que es de producción editorial, enfocado a revistas literarias. Así es que también si quieren hacer una revista literaria de ciencia ficción, pues también podemos pueden Excelente. entrar en nuestros talleres. Puede tomarse de a uno o todos. Si se toman todos, pues se da un precio especial. Y pues así vamos a estar trabajando, ¿no? Ahí en Reverberante tenemos 3 secciones, que es la revista digital, www.reverberante.com. Tenemos los talleres de iniciación artística, que ahí fue donde nos conocimos, Gabriel. Y tenemos la editorial, que también tiene que ver con estos libros que estamos publicando. Lo pueden encontrar así en Facebook, ¿no? Reverberante para que lo busquen. Igual y aquí en la publicación que hagamos les ponemos ahí los enlaces también. Sí, si superamos esto del hackeo, pues sí lo pueden encontrar. Bueno, exactamente. Si no, le vamos a estar... entran a la página www, esa sí está ahí. Vale, pues entonces nos vamos despidiendo. Muchas gracias por estar aquí. También por ahí, Manuel. Y pues lo que decía Manuel, esperemos a lo mejor, si después quieres volver a participar en otro, a lo mejor ya que tú nos presentes no sé, una película, un libro del que quieras hablar, un poco hacemos eso. Y si no, bueno, las puertas siempre estarán abiertas, ¿no? Agradecerte de nuevo y pues bueno, yo creo que si no tienen nada más que comentar, recuerden que también pues, no se olviden aquí de dar like, de suscribirse, ya sea nos pueden encontrar en YouTube con la versión en video, pero también estamos en audio en Spotify, en Google Podcasts, en cualquiera de de estas plataformas. Y pues bueno, suscríbanse, vamos a estar tratando, yo creo que ya pasamos nuestro receso. Yo creo que ya empezaremos a hacerlo, esperemos más constante. Y pues bueno, la idea es aquí seguir platicando sobre este tema que nos gusta, pero pues como siempre acabamos como que abarcando un montón de temas. Creo que es algo de lo que nos gusta bastante, ¿no? La ciencia ficción en particular se presta para eso, como para hablar de muchas cosas. Pero bueno, pues nos despedimos entonces. Gracias, José Luis, gracias, Manuel. Y pues nos vemos la próxima. Hasta luego. Adiós.